Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos pidiéndote, Señor, que te manifiestes grande y poderosamente, que de tu Santo Espíritu derrames sobre cada uno de tus hijos. Y Señor, extiende tu mano, Padre, y sé tú poniendo el gozo en el corazón de cada uno de tus hijos, como también el poder de tu Santo Espíritu, para que todos podamos estar unánimes en el mismo sentir esta noche y todos los días de nuestra vida. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Siempre, hermanos, tenemos un tema muy hermoso, el llamado a Eliseo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Texto bíblico, Primera de Reyes 19, 19 al 21. Cuando tengan el libro me avisan. Dicen un amén. Primera de Reyes 19, 19. Amén. Amén. Y dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una palabra muy hermosa. Cuando Dios llama al hombre a servirle, qué gozo ha de haber sentido ese hombre al saber a lo que iba. Amén. Gloria a Dios. Como cuando nosotros sentimos la presencia de Dios y sabemos que para algo estamos en este lugar, para el servicio del Señor. Amén. Servir a Dios siempre ha sido una honra hacia el hombre que todos debemos anhelar para poder servir al Señor. Amén. Elías era profeta del Señor, pero en ese tiempo él andaba huyendo porque él había dado muerte a 450 profetas de Baal. Amén. Y dice en Primera de Reyes 19:13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Era Dios hablándole qué estaba haciendo porque él se sentía solo. Ahí llegó una duda en él que Dios lo había abandonado. Para muestra de todos, Dios no abandona a nadie. Amén. Por difícil que sea la situación, Dios ahí está con todo aquel que le sirve. Dios le envía de regreso cuando le dice que qué hacía ahí. Dios le envía por el camino de vuelta a través del desierto de Damasco y le encomienda una triple misión: ungir a 3 personajes, en los cuales uno de ellos era Eliseo. 3 personajes que van a servir y van a ser instrumento
de castigo contra Israel y de vindicación de la gloria de Dios. Elías, echándole su manto a Eliseo, esto era un símbolo de que el llamado a Eliseo a ser como su sucesor para que recibiera la autoridad y el poder de su ministerio. Amén. Y el profeta Elías ejerciendo su ministerio de aquí en adelante con Eliseo, porque Eliseo le servía al profeta. Amén. En esta nueva oportunidad que Dios le había dado hasta su ascensión, hasta que fue arrebatado al cielo en un torbellino. Gloria. Durante todo ese tiempo, Eliseo le servía a Elías. Amén. Elías encontró a Eliseo como su sucesor, porque Dios ya lo había enviado a ungirlo. Amén. Pero en Primera de Reyes 19, 15 y 16 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás a ungir a Hazael por rey, y a Siria, al rey de Siria, a Jehú hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Ya lo había mandado que él iba a ungirlo porque Eliseo iba a ser el profeta que iba a suceder, iba a estar en lugar de Elías. Amén. Eliseo era un hombre trabajador, fue tomado del arado para sembrar la palabra de Dios, Amén. como fueron también los apóstoles tomados de las redes para ser pescadores de hombres. Amén. Gente que no estaba probablemente en los propósitos de ellos de servirle a Dios, pero en el propósito de Dios sí estaban ellos. Sí. Amén. Si ustedes ven el libro de Lucas 5, 4 y 6 dice, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndola echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Cuando Jesucristo les mandó, ellos pescaron cantidad de peces. Y Pedro y todos los apóstoles siguieron a Jesucristo. Amén. El propósito de Dios en el hombre, no el propósito del hombre con Dios. Amén. Siempre Dios es el que propone para que el hombre, esperando Dios, que el hombre se arrepienta. Y dice la palabra del Señor que partiendo Elías de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Qué hermoso que aquel hombre entendió y siguió al profeta. Sí, amén. Basta ver la vida de los grandes hombres y mujeres que Dios ha levantado a lo largo de la historia para darnos cuenta que había un común denominador, que es el amor a Dios. El amor a Dios fue el que los llevó a ellos a ser hombres grandes y con el poder de Dios. Sí, amén.
El amor despierta esa pasión que invade nuestro corazón por hacer algo. Es ese enorme deseo que nos hace correr por alcanzar nuestras metas. Amén. Si usted tiene hambre y sed de justicia, usted va a correr por encontrar el amor de Dios, Amén. por amar a Dios, por amar al prójimo. Gloria al Señor. Eliseo presentó esto. Él entendió que Dios le llamaba y él corrió tras el profeta. Él se encontraba trabajando, arando el campo, cuando vio a Elías y le echó el manto. Corrió inmediatamente porque había llegado la gran oportunidad de su vida, el convertirse en un profeta de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor, que un hombre trabajador en el campo probablemente no era pobre en la región, pero era un hombre que trabajaba para ganarse la vida. Amén. Eliseo conocía a Elías de una u otra manera. Recuérdese que Elías desafió a los profetas de Acab y echó y escuchó las proezas de Elías que Dios hizo por medio de Elías. Él las llevaba en su corazón. Amén. Amén. Elías era un profeta de renombre, un profeta que Dios usaba mucho. Amén. Gloria a Dios. Vea el poder de Dios en un hombre. No un hombre de poder, sino el poder de Dios en un hombre. Amén. En el Primera de Reyes 18, 36 al 39, va a ver lo que hacía el hombre por medio del poder de Dios. Dice así: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondiendo Jehová, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Gloria al Señor. Reconocieron que Jehová era Dios. Gloria al Señor. Estas cosas solo las hace un hombre cuando está lleno del Espíritu Santo. Cuando hay una relación entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. Cuando el cielo y la tierra se ponen de acuerdo, usted puede ver milagros y señales. Amén. Cuando Elías oraba, cuando Elías clamaba, llovía fuego. Y no era porque Elías tenía el poder, Dios estaba en él. Y eso es lo hermoso cuando el Hijo de Dios entiende que no es Él el del poder, Amén. sino es un Dios poderoso morando en el corazón del hombre. Dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Ese era el fuego de Dios. Amén. Elías, un hombre el cual Dios le había enviado por el desierto a una misión, pero también sabía que el tiempo que tenía era corto, porque él iba a ser arrebatado al cielo.
Cuando Elías llega donde estaba Eliseo, echó sobre él su manto. En el mismo momento Eliseo entendió que Dios lo necesitaba en su obra, que Dios lo estaba llamando para servir al lado de un varón de Dios. Gloria al Señor. Él entendió que Elías era el medio por el cual él iba a continuar con un ministerio tan hermoso como el que le dio a Eliseo. Sí, amén. En el hombre podemos nosotros pensar muchas cosas o de qué manera lo usaba Dios, pero cuando conocemos a Dios solo entendemos que Dios ama al hombre, Amén. que Dios quiere que el hombre sea salvo. Gloria a Dios. Cuando Él llamaba a esos hombres, no los llamaba nada más para que hicieran algo, sino para la edificación de generación en generación. Porque en ese momento se estaba dando a conocer el poder de Dios en el hombre, dando ellos las promesas, la cual ellos no vieron la gracia, pero sí trajeron la promesa de Dios. Amén. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aleluya. Usted ve que aquel hombre tenía que estar siempre cerca de su Señor. Él no se alejaba de Elías, porque si Elías era quitado de él y él no veía, se quedaba igual. Ahora, ¿qué interés tomó aquel hombre para que Elías no fuera arrebatado y él no viera? El amor al servicio de Dios, no al poder, sino es amor a Dios, el servicio a Dios. Sí, amén. Porque yo quiero que todos entendamos algo en el caminar con el Señor. Si yo hago lo que hago, lo hago por amor a Dios, por amor al ser humano, no por otra cosa. Porque hay muchas situaciones muy difíciles en el caminar con Dios. Amén. Así como Dios puede darle poder a un hombre, también el hombre puede envanecerse por no tener la capacidad espiritual de entender el propósito de Dios en el hombre. Amén. Entonces el hombre, para poder ser un instrumento para el Señor, tiene que ser humilde, tiene que tener deseo de lucha, tiene que enseñarse a amar a Dios como amar a su prójimo. Amén. Y en ese amor a Dios, Eliseo no se apartó en ningún momento de Elías, sino que él lo seguía donde él fuera. Dice en 2 de Reyes 2:3: y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Eliseo tenía el conocimiento que Elías lo iba a tomar el Señor. Amén. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma,
que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Él no se le despegó en ningún momento, porque si él no veía la hora que Elías fuera quitado de esta tierra, él no iba a recibir lo que había pedido. Sí, amén. De igual forma, cada uno de nosotros debe de anhelar con todo el corazón el servicio a Dios. El servicio a Dios es algo muy hermoso que muchos lo tenemos por menos, porque no hemos reconocido cuán grande es Dios cuando nosotros determinamos servicio a Dios. El servicio a Dios es lo más hermoso que usted puede hacer si lo hace de corazón. Sí, amén. Si lo hace por amor a Dios, por amor a las almas, no por amor a otra cosa. En ese sentimiento que hay en el corazón del hombre, debe de haber un corazón humilde, contrito y humillado. Ya sabíamos nosotros cuando leemos la Escritura, la historia bíblica, pero hay algo que muchas veces no meditamos, el por qué están pasando estas cosas. Porque esto constituye una parte importante en la vida del cristiano. Cuando usted entiende que Dios tiene un propósito con todos, usted sabe que hay un propósito o algo para usted esperándole. Gloria a Dios. Indispensablemente, el ministerio cristiano es la completa dependencia del poder del Espíritu Santo. Son características que deben de existir en el corazón del hombre o en el caminar de un hijo de Dios. Eliseo sabía que su éxito no dependía de sus recursos personales, sino del poder de Dios. Él sabía que en el nombre de Dios Elías había hecho proezas. Que Dios hacía por medio de la fe de un hombre. Eliseo, ejerciendo su ministerio, también hizo proezas en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, que no viene todo solo porque somos cristianos, viene por el deseo que tiene usted de amar a Dios, por ese deseo de lucha. Ese caminar probablemente le sea un poco escabroso o probablemente sea un caminar muy hermoso sin problemas, pero que sea con amor a Dios, con entrega. En Segunda de Reyes 6, 16 al 18, Segunda de Reyes 6, 16, Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo había tomado ya el camino como profeta y estaba tratando Dios con él en una situación difícil, en la cual él, con la ayuda de Dios, pudo ser más que vencedor. Y dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alabado el nombre del Señor. Aquel siervo de Eliseo veía nada más en lo natural, pero cuando Eliseo ora al Señor, abre los ojos espirituales y pudo ver aquel ejército que Dios tenía alrededor de Eliseo. Lo mismo es en el cristiano.
Si usted pudiera ver en lo espiritual, viera que jamás está solo, que hay ángeles acampando a su alrededor. Gloria a Dios. Amén. Es eso lo que nosotros a veces no podemos entender y creemos que Dios nos ha abandonado o que algo hace falta en nuestra vida. Pero no es eso. Estamos faltos de una vista espiritual. Aquel hombre logró ver lo que Dios había puesto alrededor de Eliseo. Pero así también, como usted entiende ahora que ángeles acampan a su alrededor, así también Satanás está a su alrededor esperando a ver en qué momento usted le falla a Dios. Él vive como león rugiente. No es lo mismo creer que ángeles acampan a nuestro alrededor que también saber que hay demonios esperando para entrar a su corazón de regreso. La mayoría de gente en el caminar con el Señor, de hermanos, el enemigo más pequeño, que es el desánimo, les llega y no creen que son demonios que le desanimaron. Amén. Es pequeño lo que usted cree, lo que usted cree que es pequeño es tan grande, porque un alma de Dios cayendo en desánimo, llegó el enemigo y empieza a morar en su corazón. Y parece que no entendiéramos y seguimos en ese desánimo. El desánimo lo va a llevar a sacar un día de su corazón a Dios. Pero el que ya conoce, en ese momento le pide a Dios que lo ayude, que ilumine su vida, y entonces podrá ver o entender que Dios quiere que regrese. Y dice en el verso 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Alabado el nombre de Dios. Ese es el poder de Dios en un hombre. Aquel ejército no veía el camino y tuvieron que huir de Eliseo. La fe, la formación, el amor a Dios nos hace creer que Dios puede hacer que nuestros enemigos huyan de nosotros. Dice en el libro de Deuteronomio: por un camino llegaron y por 7 no hallarán la salida, huyendo cuando sienten la presencia de Dios. Ese es el cristiano con fe. Ese es el cristiano lleno del Espíritu Santo, que puede en el nombre de Jesús echar fuera demonios. Es el momento de que nosotros reconozcamos que hay un Dios poderoso que puede darnos el don de la fe. ¿Cuántos han aprendido de la fe ahora que están leyendo o estamos terminando el libro de Hebreos? Es algo hermoso entender y poder encontrar la fe o buscar el amor de Dios, vivir en obediencia para llegar a tener fe en Dios. De igual forma, la iglesia hoy en día debe comprender la importancia del Espíritu Santo en su vida, ya que este lo capacita de una manera sobrenatural para ser un mejor testigo de la gracia de Dios. Amén. El hombre sin el Espíritu de Dios no puede hacer nada. El hombre, para poder hacer cosas grandes, necesita el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Amén. Y la unción del Espíritu Santo no se manifiesta en un hombre o en una mujer que no haya entregado su vida al Señor por completo.
El ser humano debe de tener a Dios en su corazón en todo momento. Gloria al Señor. No importa dónde esté, el día o la hora, usted debe de tener a Dios en su corazón. Y eso es lo que se está haciendo difícil para el ser humano por ejercer el poder de Dios en un cuerpo humano. Eso es lo difícil para el hombre, sujetar su carne. La carne es lo que impide que el hombre pueda relacionarse bien con Dios. Pero en estos tiempos en los cuales la gracia de Dios sobreabunda, el hombre no está solo, ni la mujer, ni nadie que ha creído en Dios está solo. Hay un Dios de poder en cada uno de nosotros, en cada hogar. Si usted vive en la obediencia del Señor, hay alguien que va a ver por su vida y lo va a fortalecer. Porque es bíblico cuando el Señor dijo que recibiríamos el poder del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora entiende en dónde está el poder. No es en el hombre carnal, es cuando el poder del Espíritu Santo ha entrado al ser humano y puede transformar esa vida día con día. Amén. Ningún cristiano puede decir yo acepté ahora y tengo fe, yo hago todo. A Dios nada le cuesta. Pero el hombre tiene que experimentar el cambio día con día. Amén. Ser una nueva criatura todos los días. No avanzar y retroceder, sino avanzar todos los días creyendo en que Jesucristo está transformando la vida nuestra. Amén. En que Jesucristo está edificando nuestra vida. En que Jesucristo está en nuestro hogar, en nuestros hijos. Es ahí donde se manifiesta la gracia de Dios. Amén. Finalmente, otra característica en el ministerio es la actitud de servicio. ¿Cuántos cristianos tienen actitud de servir al Señor? No obligación o porque alguien le diga sirva. Que nazca en su corazón. Deseo, amor a Dios. Amén. Esas características se desarrollan en el ser humano cuando el ser humano empieza a conocer a Dios. Cuando el Espíritu Santo empieza a transformar su vida, entonces quiere servir. Y no importa en lo que quiera servir. Simplemente debe de nacer en su corazón, hacerlo por naturaleza. Pero no en la naturaleza carnal, sino en la naturaleza que tiene ahora. Porque usted cambió su naturaleza carnal que tenía a una naturaleza espiritual. Amén. Si usted determina servir en el Espíritu, usted va a ser un servidor que agrada a los ojos de Dios, no al hombre. Muchas veces el hombre o las almas se gozan cuando los líderes les dan una palmadita y échelo la mano, hermano, que esto va para arriba. Y el ser humano en su mente, muchas veces bondadosa, con conocimiento e ignorancia como lo haga, pero ahí está trabajando para la obra del Señor. Amén. Pero hay muchos que tienen el llamado, nace de ellos servirle al Señor. Amén. Y si tiene o entiende que tiene llamado, ¿qué espera para servirle a Dios? ¿Qué hizo Eliseo? Corrió tras su Señor Amén. con deseo de servir. Ahora en las iglesias quieren correr para no servir.
Y no está bien eso. Todos tenemos que hacer algo para la obra de Dios. Sí, amén. No es correr para no servir, sino correr para servir. Entregarlos a Dios. El mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a servir, no vino a ser servido. Amén. Él no vino a andar como rey porque era el Hijo de Dios. Él anduvo sirviéndole a todo aquel necesitado. Jesucristo, siendo el ejemplo, tenemos registros hermosos. Dice en el libro de Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. A eso vino el Señor. No vino a ser servido y que lo anduvieran adulando, sino que Él vino a sufrir a esta tierra. Y no sufría simplemente porque Él quería sufrir. Él sufría porque ama al ser humano. No sufría porque los veía pobres. Él sufría por el amor que siente a toda la raza humana, y no toda la humanidad se dispone al servicio de Dios o a buscar su salvación. Amén. El hombre, aún viniendo Jesucristo y les dice, yo soy el Cristo que te lleva al cielo, le entenderán o le obedecerán. Igual que hizo Judas, igual haría mucha gente en estos tiempos, que conociendo al Señor no le obedecemos, lo aborrecemos. Sí, amén. La rebelión del hombre en contra de Dios. Por tanto, un auténtico ministerio se caracteriza por un enorme deseo por servir a Dios, por un amor genuino a Dios. Y si ama a Dios, ama a su pueblo. Gloria al Señor. ¿Por qué si ama a Dios, ama a su pueblo? Porque el que no ama a su semejante no puede amarse a sí mismo. Mucho menos podrá amar a Dios que no le ha visto. Ahora, el poder de Dios está en la congregación. El poder de Dios está en el corazón del cristiano. Dijo Pablo, templo y morada del Espíritu Santo somos. Ahora, ¿quién entiende que es templo y morada del Espíritu Santo? Una cosa es entenderlo, sentirlo, vivirlo, disfrutarlo, y otra cosa es que se lo crea, como dijo el Señor aquel, creamos, si no lo tenemos un día lo vamos a tener. Eso no es de Dios. Usted lo siente, lo vive, tiene a Dios en su corazón. Amén. Usted depende de Dios, ama a Dios y podrá amar a su Sí, prójimo. amén. Aleluya. El Dios que les predico no está muerto, Él vive. Amén. Por lo tanto, Él puede amarlos. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, ¿en dónde está el problema para que el hombre sea salvo? El corazón del hombre es muy malo. El libro de Jeremías lo registra y dice, perverso el corazón, ¿quién lo conocerá? Amén. Solamente Dios. Sí. Ahora, si nosotros tenemos la capacidad de saber que en nosotros hay un Cristo poderoso, que en nosotros hay una morada para Dios, ¿por qué no servirle? Si es Él el que está en nosotros, si es Él el que nos ha garantizado o los garantiza vida y vida en abundancia. Sí, amén. Solamente Él puede iluminar la vida del hombre. Sí, amén. Sabiendo eso, ¿tendremos nosotros la capacidad de amarle?
Es ahí donde el hombre tiene que meditar qué está haciendo para Dios. Porque podrá decirme, pastor, yo amo a Dios, pero Dios conoce su corazón. Y Él puede decirle en su mente, mentiroso, si no eres capaz de servir, si no eres capaz de amar a tu hermano, ¿cómo me puedes amar a mí? Amén. Esa es la meditación del cristiano, ese es el clamor nuestro en la oración. Cuando usted le ora en su intimidad en la noche al Señor, tiene que pedir algo así, que Dios transforme su vida, que Dios haga algo en su vida. No esperemos que el pastor, que el hermano le cambie su vida. Yo les podré traer la palabra de Dios. Ahora ustedes, con el conocimiento que reciben de la palabra de Dios, tienen que meditar y hablar con Dios. Amén. Porque saben que ustedes en el corazón, yo todo el que aceptó a Cristo, y si se arrepintió de corazón, tiene a Cristo en su corazón. Amén. El llamado no es para todos. Son millones de almas en el mundo y que poquitos reciben el llamado del Señor. Ahora, siendo llamados, podemos nosotros empezar a ejercer el ministerio del Señor. El ministerio del Señor se ejerce por medio del servicio, por medio de la obediencia, por medio del amor a Dios, por medio de una raza humana que estamos viendo perderse día con día. Si usted ama la humanidad, puede hacer algo en esta vida. Puede hacer una oración para que cambie la vida del joven. Puede hacer una oración por su misma familia. Tiene que hacer una oración para que cambie gobernantes, para que cambie políticos corruptos. Y Dios escucha. Dios es grande y poderoso. Gloria al Señor. Algo tenemos que hacer. ¿Verdad que tiene un llamado a servir? Amén. Orar por esas escuelas, orar por hospitales, porque Dios, aparte de nosotros tanta delincuencia y maldad, mucho hay que hacer en este mundo. Llevar el evangelio a toda alma. Por eso en las cartas de Pablo exhorta a que los hombres mayores edifiquen a la juventud. Las mujeres mayores también sean ejemplo para la juventud, para las mujeres jóvenes. En vez de enseñarles chismes y cosas así, enseñarles que hay un Dios poderoso a quien deben de temer. Amén. El hombre, en vez de enseñarle malas palabras o malos hábitos a una juventud, enseñarles que hay un Dios que amar y que respetar. Gloria. Tenemos algo que hacer. El profeta sabía que tenía algo que hacer en el llamado que Dios le hizo. Así nosotros tenemos algo que hacer en el llamado que Dios nos ha hecho. No piense en ser profeta, sino en servirle a Dios. Amén. Pídale a Dios que le muestre qué quiere que haga en su obra. Porque no todos vamos a ser profetas, ni pastores, ni evangelistas. Hay tantas cosas que hacen falta en la iglesia. Amén. Y eso es lo que debe de haber ahora en la congregación, entrega, para que el poder de Dios se manifieste. Eliseo se volvió un hombre útil para el servicio del Señor. Amén. Dice en Segunda de Reyes 2:15 que los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, Amén. porque ellos entendieron que el poder de Dios estaba sobre él. Amén.
Y no se postraron al hombre, sino a aquel poder de Dios que se había manifestado Gloria al Señor. en el hombre. Amén. Muchas veces es como cuando le dicen, es que usted le está creyendo al pastor y no a Dios. No, Dios usa a un hombre y cualquiera se puede postrar ante un hombre, no dándole reverencia al hombre, sino al poder de Dios. Amén. Y es ahí donde se mueve el poder del Espíritu Santo. Sí, amén. El poder de Dios se va a manifestar en la congregación esta noche. Amén. ¿Cuántos creen que el poder de Dios va a fluir en esta noche? Va a haber cosas hermosas en su vida, se va a gozar en el amor de Dios, porque a eso venimos. Ahora usted entiende que cuando dispone su corazón a Dios, su vida al Señor, se va a gozar con Dios. Amén. Pero cuando no hay disposición, va a salir con su cara larga para afuera, enojado porque no sintió lo que debía de sentir. Y es por eso que el cristiano, cuando viene a este lugar, tiene que tener deseo de sentir a Dios que se está manifestando en su vida. Y usted y todo aquel que ha creído podrá experimentar el poder de Dios en su corazón, porque ha entendido que tiene un llamado. Y como les dije, no a ser profeta solamente. Y no descarta, el Señor puede hacer profetas en este lugar. Alguien que tenga una palabra profética. Porque hay algo en todo esto. Cuando hablamos profetas, no es que usted sea un profeta. Dios envía una palabra profética. Usted tiene el don de profecía. Y es ahí donde se manifiesta la palabra profeta. Y nosotros esperamos en Dios que los ministerios de Dios se hagan manifiestos en la congregación. Porque aquí está Dios. Y si aquí está Dios, Él puede darle dones a ese cuerpo de Cristo. El don de Dios no está sujeto a una persona, a un profeta o alguien más que tenga nombre. Al más humilde de corazón, que ame a Dios, que ame a su prójimo, en Él se manifestará el poder de Dios para que usted pueda tener dones espirituales. Y ahora que nosotros entendemos por qué estamos en la casa de Dios, vamos a hacer una oración en el nombre del Señor, pidiendo que Dios nos ponga deseo, amor a Dios, amor al prójimo. Amén. Repita conmigo. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiéndote, Señor, que derrames sobre el cuerpo de Cristo tu Santo Espíritu, dándolos esos dones preciosos. En el nombre de Jesús, aquí hay un pueblo que ha creído en el Dios vivo, en aquel Dios que llamó a Eliseo, aquel Dios que le dio poder a Elías. Ese Dios no ha desaparecido, Él está aquí con nosotros. Créale, porque al que cree, todo le es posible. Señor Jesús, bendice, Padre, este cuerpo de Cristo. Que todo aquel que ha entendido extienda sus manos, que el poder de Dios fluya en este lugar. Señor Jesús, toca esos cuerpos, esos seres, Padre. Úngelos con tu Santo Espíritu. Hay poder en la sangre de Cristo. Santo, santo es el que vive y poderoso para hacerlo. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de tu Santo Espíritu se derrame. En el nombre de Jesús, bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús pido que el poder de Dios se manifieste en cada corazón, dándolos el amor de Dios, dándolos el amor al prójimo, el deseo de servicio, el deseo de servir a la congregación, de orar, de clamar, porque en el nombre de Jesús pedimos que el fuego de Dios se derrame sobre esta tierra, para todo aquel que ha creído al Señor pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. Hay poder en tu preciosa sangre, y yo en tu nombre, Padre,
Bendigo esta congregación. Bendigo este cuarto desierto. Así bendigo todo aquel que esté escuchando y viendo por medio de las redes sociales. Hay poder en Jesucristo. Y yo en tu nombre, Padre, declaro que el poder de Dios invade el corazón del que tiene el deseo de recibir el poder de Dios en su corazón. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.